Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Muy buenos días, chicas y chicos de todo el país. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Soy Stephanie Orue y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto de secundaria. Aquí compartiremos tiempo juntos para aprender, reflexionar y entretenernos en el camino. Hoy les presentamos una edición especial de nuestro programa. Les mostraremos una de varias conferencias TED Tucuy que bajo el lema Ideas que valen la pena difundir, nos presentan a peruanas y peruanos con vivencias que merecen ser destacadas. Recuerden que este programa está diseñado especialmente para todos ustedes, chicas y chicos de quinto de secundaria. Pero como siempre les digo, no dejen de invitar a todos en casa para aprender todo lo que hoy tenemos, porque juntos aprendemos mejor. Durante los programas les hemos ido pidiendo que nos envíen fotos de sus trabajos y tareas. Hemos recibido no solo eso, sino también muchos mensajes, fotos y dibujos de jóvenes de todo el país. Recuerden, chicos, nos pueden enviar libremente aquellas tareas que sus profes les encargan y también las dinámicas que les proponemos aquí en el programa. ¿Qué dicen? ¿Se los mostramos? Veámoslo juntos entonces. Y no te olvides de seguir comunicándote con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Volvemos con más en Aprendo en Casa. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. La conferencia TED Tucuy que les mostraremos hoy trata sobre uno de los temas por los que más nos reconocen a nivel mundial. ¿Se imaginan cuál es? Uy, ¿no? ¿Sí? Bueno, se los digo. La cocina peruana. Ay, aquí estoy sintiendo los aromas de las recetas caseras. Ay, así es. La cocina peruana es muy famosa y todos nosotros sabemos bien por qué. Sin embargo, hay mucho aprendizaje detrás de los procesos para preparar un plato. Quizás muchos más de los que nosotros nos podemos imaginar. Por eso hoy un reconocido chef peruano nos contará cómo la cocina le enseñó a descubrir y construir un proyecto ambicioso que busca ayudar a muchas peruanas y peruanos. ¿Estamos listos? Vamos entonces a la conferencia TED Tucuy de Palmiro Campo. Por favor, no se olviden de tener su cuaderno de Aprendo en Casa y su lapicero para anotar las ideas más importantes. Ahora sí, vamos a escucharlo. La cocina es algo muchísimo más grande que solo mezclar ingredientes deliciosos. La cocina, señores, es relevante, porque el acto de cocinar nos hizo evolucionar. Fíjense en ese cráneo, el del hombre de la prehistoria, que tenía una gran mandíbula, necesaria para masticar los alimentos. ¿Por qué? Porque estaban crudos. Pero cuando la teoría nos cuenta que el Homo erectus descubre el fuego y controla la cocción de los alimentos, es ahí cuando esa gran mandíbula empieza a masticar alimentos cocidos, más fáciles de asimilar en nutrientes y, por supuesto, más fáciles de digerir, y ya no necesitaba una mandíbula tan grande.
Ese fue el punto de inflexión que hizo que la mandíbula se hiciera más pequeña cada vez y se desarrolla un espacio en la cuenca craneana que hizo que nuestro cerebro crezca. Entonces, no sería insolente decir que la cocina nos hizo evolucionar como especie humana. Pero cuidado, porque la cocina también puede ser una herramienta de involución. Los franceses transformaron la alimentación en gastronomía, alta cocina, arte, placer y cultura en torno al acto de alimentarnos, de cocinar y de comer. Durante más de 500 años construyeron las bases de la cocina y nos enseñaron la búsqueda de la perfección. Pero esa búsqueda de la perfección hizo que la alta cocina nos enseñe a despilfarrar y a contaminar. Les pongo un ejemplo. Lo primero que le enseñan a cualquier cocinero en una escuela de cocina, en todo el mundo, son los famosos cortes de precisión. Agarras un ingrediente, lo cortas en un formato de precisión simétrico y a partir de esa forma estandarizada empiezas a sacar los diferentes cortes de precisión. 1, 2 y 3, buscando ¿qué? Medidas exactas. Y todo lo que no es perfecto, a la basura. Durante años lo enseñé y durante más años lo aprendí. Escuela por escuela, cocina por cocina, clase por clase, alumno por alumno. Y lo gracioso de todo esto es que el ingrediente con el que nos enseñan todos estos cortes de precisión es la papa. Sí, la papa. Es el tubérculo peruano que alguna vez ayudó a combatir el hambre en Europa. Todos los cocineros que hemos pasado por una escuela de cocina hemos sido testigos de una gran cantidad de alimentos que desperdiciamos por discriminar esas partes. Por ejemplo, esa papa que ven ahí, lo que queda de ahuecada, es lo que se tira. Y lo pequeño que usamos, esas bolitas llamadas parisien, se convierten en esto. Hacemos con los alimentos platos hermosos y deliciosos. Y como cocineros nos sentimos orgullosos de eso. La cocina me ha llevado a lo largo de mi carrera por diferentes partes del mundo y me ha hecho sentir orgulloso de mi país en cada restaurante en el que trabajé en el extranjero. Porque tenemos un lugar bien ganado en ese mundo. Pero algo me comía en la cabeza cada vez que pensaba y hablaba de lo orgulloso que me sentía de nuestra gastronomía. Sí recordaba que era algo que había sentido antes, tal vez como docente en la escuela, o como cocinero, o como estudiante. Y finalmente recordé que era. Vivimos en un país líder en gastronomía a nivel mundial, pero la mitad de nuestra población está mal alimentada, no tiene acceso a una buena alimentación. Y sin embargo, generamos una gran cantidad de desperdicio de alimentos, o sea que despilfarramos. Y yo me pregunté, ¿qué hacía al respecto? Como jugando, en las clases que les dictaba a mis alumnos en la escuela de cocina, utilizaba partes de los alimentos que ellos no iban a utilizar durante la clase y los convertía en platos deliciosos. Ya era una costumbre que en la clase del chef Palmiro también tengamos no solamente el sílabo regular, sino una clase alternativa de cómo utilizar estos productos. Y no fue hasta que dejé de trabajar en esa escuela que me enteré de mi chapa, la que me habían puesto mis alumnos. El chef reciclador. Qué horrible chapa para un cocinero, ¿no creen? Y llegó la oportunidad de abrir mi restaurante propio, El Sueño Dorado. Le dediqué mi vida entera a eso. Y ya no podía utilizar mermas ni desperdicios, porque eso iba en contra de todo lo que había aprendido alguna vez. Iba en contra de los principios de la alta cocina, en contra de esa imagen de chef internacional que había logrado ganarme. Qué importante todo lo que nos cuenta Palmiro. Para explicarnos, él nos cuenta su experiencia y nos dice que por mucho tiempo la alta cocina genera desperdicio y en consecuencia contribuye a la contaminación. ¿Cómo? Con la lógica de los cortes perfectos. Esta lógica o costumbre hace que se utilicen solo una parte de los alimentos y se deseche el resto. Al parecer, él siempre fue consciente de que esto no estaba bien. Y por eso sus alumnos lo apodaron el chef reciclador, porque en sus clases de cocina no le gustaba desechar los alimentos considerados como desperdicios.
Así como Palmiro, quizás en nuestra vida a veces tenemos la posibilidad de sacar el mayor provecho de las cosas, ¿verdad? Para conocer un poco más a fondo sobre lo que significa aprovechar al máximo algunos recursos, conversaremos con nuestro experto invitado. Vamos a escucharlo. ¿Cómo la cocina peruana ha jugado un rol importante en nuestra transformación como sociedad? En realidad la cocina peruana cumplió un rol muy importante a partir de lo que fue el cambio que tuvimos nosotros cuando se derrota el terrorismo, cuando empieza a mejorar la economía en nuestro país y cuando pasábamos nosotros de una nación todavía en duda, ¿no? Se hablaba de la inviabilidad política del Perú, y la cocina cumple un rol para cohesionarnos, un rol que nos vinculó. Yo creo que desde la cocina nosotros nos hemos podido conocer mejor, nos hemos podido entender mejor, nos hemos podido incluso perdonar. Y la cocina ha sido como un dinamizador social, pero también una forma con la cual todos los peruanos nos pusimos de acuerdo. Somos tan difíciles de coincidir en puntos que la cocina pudo cumplir eso de vincularnos en una cuestión geográfica, pero también a todo nivel. La cocina peruana es rica, es importante y es reconocida en el mundo porque siempre ha tenido procesos creativos e innovación. La cocina peruana es el testimonio de muchos años de un viaje interminable que empezó hace mucho y que tuvo que ver sobre todo con enfrentar a las crisis. Y enfrentarte a las crisis tiene que ver con incentivar la creatividad, derrotar a la pobreza, derrotar la escasez, tiene que ver con un incentivo muy importante que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, y la cocina es producto de ello. Podemos notar que la creatividad y la innovación no es un proceso de ahora, es un proceso que se ha seguido dando. Nuestra cocina es mestiza y el mestizaje es un proceso justamente en el cual se han fusionado muchas culturas, se han fusionado muchos saberes, muchos temores, muchas esperanzas y se cifraron en un plato. Que tengamos de italianos, de chinos, de japoneses, de africanos, criollos y la cultura nuestra que teníamos implicó un proceso alucinante de creatividad, un proceso increíble de fusión y sobre todo de innovación constante, con lo cual la innovación no es un fenómeno nuevo, sino es un fenómeno que le ha dado el signo a la cocina. La cocina peruana es mestiza, no porque pasó en un momento, sino porque sigue pasando hasta ahora. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria? El proceso de innovación, en el caso de la cocina peruana y en nuestra vida diaria, es tomar todo aquello que nosotros somos fuertes como país, que somos reconocidos como país y que tiene que ver sobre todo con memoria, con legado, y esa memoria y ese legado son los insumos para poder generar procesos nuevos y productos nuevos. Yo lo entiendo mucho desde la panadería, y la panadería tiene procesos que son muy modernos, pero que todo lo hemos aprendido de la tradición panadera que podemos tener. Lo mismo pasa en cocina y lo mismo pasa en nuestra vida. No existe aquello que es nuevo sin tener una memoria en sí. Si no tenemos un elemento que nos vincula con nuestra tradición, con nuestro pasado, ya no es algo nuevo, ya es algo distinto a nosotros. ¿Qué les parece si ahora reflexionamos sobre nuestra propia experiencia? ¿Sí? A ver, ¿cómo crees que en tu casa se pueden aprovechar mejor los alimentos al momento de prepararlos? A ver, ahora que están juntos, que ya se acerca la hora del almuerzo, vayan pensando. Les propongo algo. A ver, ¿qué les parece si realizan un listado de alimentos que normalmente tienen en su casa y escriban cómo podrían aprovecharlos mejor? Pueden acompañar sus respuestas también con dibujos, como para darle un toque especial. Responde y escribe estas preguntas en tu cuaderno de Aprendo en Casa. Y por favor, chicas y chicos, estén atentas y atentos porque ya volvemos con Aprendo en Casa. Ya estamos de regreso. Yo soy Stephanie Orue y esto es Aprendo en Casa. En el programa especial de hoy sobre la experiencia del chef Palmiro Ocampo, estamos aprendiendo acerca de la importancia de aprovechar mejor los alimentos con los que cocinamos. Palmiro nos contó sobre lo que le preocupaba mucho,
esta diferencia que existe entre todo el reconocimiento que tiene nuestra cocina con el alto porcentaje de desnutrición que existe en nuestro país. Se preguntó qué estaba pasando y qué podría hacer al respecto. Como profesor nos contó que en sus clases, además de enseñar los cursos, él les proporcionaba un aprendizaje alternativo para cocinar con los desechos que se generaban en sus clases. Muy interesante. Luego de haber estudiado, enseñado y trabajado en muchos lugares, Palmiro decidió abrir su propio restaurante y de ese modo cumplir su sueño. Veamos cómo hizo realidad su gran proyecto. A partir de ahí, inicia una nueva etapa en su vida. ¿Quieren seguir escuchándolo? ¿Sí? Yo también.Amos a escucharlo. ¿A qué cocinero de alta cocina, con un restaurante en San Isidro, se le ocurriría, en su sano juicio, destruir su carrera cocinando con desperdicios? No hay forma. Esa idea tenía que quedar sepultada para siempre. Y así fue. Abrí mi restaurante y empecé a cocinar platos deliciosos y hermosos, como estaba establecido, utilizando obviamente las partes normales de los alimentos. Ya no podía cocinar de la otra manera. Y un día me dicen que tengo que ser el guía de Tristram Stuart, el activista antidespilfarro más famoso del mundo, que venía a dar una charla a Mistura, el congreso y feria gastronómica más importante de América Latina. Yo ya tenía experiencia siendo guía de otros visitantes a esta feria y sabía que esto era algo alucinante, porque te ponen un chofer, te dan viáticos, tienes acceso a todos los lugares y lo más chévere de todo es que puedes reservar en los mejores restaurantes de Lima para comer gratis. Así que yo feliz llamo a Tristram y le digo, ¿cómo hacemos con las reservas? Para mi sorpresa, él me dice que ninguna reserva porque había volado demasiadas horas desde Londres y tenía que quemar su huella de carbono. Así que vámonos a recolectar espárragos a unas chacras y quiero saber si tienes espacio donde almacenarlo. Y yo quedé en shock y dije, ¿con quién loco me ha tocado? No tenía otra opción, así que durante 3 días estuvimos recolectando ingredientes, rescatándolos en chacras, supermercados y mercados. Llenamos el restaurante con casi 700 kilos de comida. Comida que de no ser por esa acción hubiera terminado en la basura. Me puse a reflexionar sobre el trabajo que hacía Tristram, pero también recordé mis épocas de profesor, donde utilizaba todo lo que los demás desechaban. Bueno, entonces llegó el momento de la verdad, nos remangamos las mangas y nos pusimos a cocinar. Y ahí pasó la magia. No solamente utilizamos lo que se había rescatado, sino que le sacamos el máximo provecho a esos ingredientes, sin desperdiciar absolutamente nada. Y gracias a eso pudimos alimentar a más de 200 bocas de adolescentes de bajos recursos. Días después, leí una entrevista que le hicieron a Tristram en el diario El Comercio, que decía lo siguiente: a veces uno cree que es el gran héroe en contra del despilfarro. Llego aquí a Lima a dar una charla sobre ello y de repente veo que Palmiro usa parte de la cáscara de las naranjas. Le pregunto qué hacía y me dice, ¿qué no usas esta parte de las naranjas? Has estado despilfarrando todo este tiempo. Probé lo que hizo y era delicioso. Fui vencido en mi propio juego. Esa experiencia me devolvió la confianza respecto a lo que yo hacía con estos desperdicios de manera intuitiva en las clases de cocina que dictaba. Y ahí fue que me sentí empoderado. Decidí llevarlo a mi restaurante y aplicarlo ahí también. ¿Ustedes saben cuál es el plato bandera de este país? El ceviche. ¿Y cuál es la bebida bandera? Por supuesto, el pisco sour. ¿Y saben cuál es la cantidad de limones que utiliza una cevichería promedio en un solo turno de producción? 40 kilos de limón como mínimo. Y de esos 40 kilos de limón, solamente utilizamos el 10%, que es el zumo de limón. El otro 90% lo tiramos en gran cantidad de contaminación. ¿Pero qué pasaría si agarramos esas cáscaras de limón exprimidas, las cocinamos en un almíbar para que queden como las frutas del panetón y las rellenamos de helado de limón? Tenemos los limones rescatados, que cuestan solamente 30 céntimos de su producción y se pueden vender hasta en 7 soles. Y díganme acaso, ¿se ve como un plato hecho con basura? ¿No saben
cómo se lo devoraron la semana pasada cuando lo serví en Roma. Y eso mismo que me pasó con el limón, ya me había pasado con la cebolla. Esa cebolla que ven ahí, a mí me hace llorar. Pero no por sus ácidos y sulfuros, me hace llorar de felicidad. Porque fue el primer ingrediente que me susurró al oído: Palmiro, yo no soy parte de tus tantas recetas. Yo soy la receta en sí. A veces pensamos que nuestros ingredientes son solamente parte de una de nuestras recetas. Pero ¿qué pasa si empezamos a ver diferente y alteramos un poquito el orden establecido de las cosas, separando los ingredientes en sus diferentes partes? Ocurre algo revelador. Esa es la cebolla decodificada. Esa cebolla decodificada tiene sus cáscaras. Sus cáscaras tienen el ácido glutámico, a lo que llamamos el quinto sabor, el sabor umami, potentísimo. Las otras capas de la cebolla que normalmente usamos, deberíamos siempre usarlas en crudo, ¿sí? Como para nuestros ceviches o también para acompañar nuestras zarzas criollas. Mientras que la parte dura del corazón, que es más picante, cocinada lentamente, sirve como base para nuestros aderezos. Y esa parte que casi nadie ve, que está entre capa y capa de la cebolla, se llama celulosa. Cocinada lentamente a 80 grados en aceite, queda como un cristal súper crujiente, que al contacto con el paladar y la humedad de nuestra boca, desaparece dejando un agradable y delicioso sabor a cebolla. Lo mismo que me pasó con la cebolla y el limón, me pasa con el plátano, con la beterraga y con cuanto ingrediente cocinaba. Así es. A mi mamá le encanta el ceviche, pero no sabíamos cuánto limón se desperdiciaba. Ojalá que alguno de mis platos favoritos no estén contribuyendo a ese despilfarro, Dios mío, por favor, ojalá que no. Regresando a nuestro tema principal, algo de lo que nos compartió Palmiro me hizo pensar en lo importante que es tener personas que admiramos en nuestra vida. En su caso, fue el chef activista Tristan Stewart. Pero seguro que cada uno de nosotros y nosotras podemos identificar a alguien que nos inspira con su ejemplo, ¿verdad? Este chef activista sorprendió desde el inicio a Palmiro. No era lo que esperaba. Tenía otros planes, como utilizar kilos y kilos de comida que iba a ser desechada para, en su lugar, preparar platos y alimentar a más de 200 adolescentes. ¡Qué gran gesto y qué importante lección!, ¿verdad? Un chef activista que viene a visitar Mistura se termina encontrando con Palmiro. Solo iba a ser su guía, pero terminó también siendo su maestro, como contó en la entrevista que le hicieron en un diario local. Toda esta experiencia y reconocimiento le sirvió a Palmiro porque lo llenó de toda la energía y la voluntad necesaria para continuar con su proyecto. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a nuestro invitado para que explore un poco más en todo lo que estamos aprendiendo? Vamos a escucharlo. Y por favor, recuerden siempre estar atentas y atentos y anotar todas las ideas más importantes. Ahora sí, vamos a escucharlo. ¿Es importante tener un referente a quien seguir para emprender? Sí, por supuesto que es importante, ¿no? En el Perú yo creo que hemos tenido referentes importantes a lo largo de toda nuestra historia, que los aprendemos en el colegio, que nos cuentan sobre todo de un Miguel Grau, de un Bolognesi, un Alfonso Ugarte, y a veces cuando nosotros lo hemos aprendido en el colegio, lo hacemos por obligación y porque tenemos que aprender y aprobar un examen. Sin embargo, cuando nosotros nos preguntamos ¿qué hubiese hecho un Grau, qué hubiese hecho un Bolognesi frente a una situación muy cotidiana, frente a devolver un vuelto que te dieron de más, frente a copiar o no en un examen, frente a mentirle o no a tu madre, estás entendiendo el por qué nos ponemos a estudiar historias de referentes tradicionales, pero también hay referentes importantes, y en el tema de la cocina tenemos referentes muy importantes que han hecho un enorme trabajo y sobre todo están relacionados a las cocinas populares, a las cocinas domésticas, a los mercados, a las ferias, a las que llamamos abuelos y abuelas culinarias, y un referente importante en la cocina peruana que tenemos es Gastón Acurio, de hecho, una persona que no se arroga el haber inventado la cocina peruana, pero sí es importante cuando uno vea a lo largo de lo que ha pasado en la historia del Perú, no puedes dejar de entender que él generó, digamos, una mirada importante y distinta cuando nos tocó en algún momento trabajar desde un vínculo de muchos cocineros, ¿no? La cocina peruana no es por lo nuevo, sino sobre todo porque nosotros
como generación, los cocineros que nos tocó este proceso, le enseñamos a la gente a mirar de una forma distinta una cocina que siempre estuvo ahí. No hemos inventado una nueva cocina. Lo que nosotros hemos hecho es enseñarnos a nosotros mismos y luego al mundo a mirar de una forma distinta y quizá nueva algo que siempre estuvo ahí. ¿Cómo podemos decidir si es momento de hacer algo distinto para emprender? Yo creo que el contexto en el cual estamos viviendo responde muy bien a esta pregunta, ¿no? Todos nos estamos enfrentando a una situación nueva, extraña, que no la vamos a entender ahora, porque somos parte ya de la historia. Nos van a estudiar a nosotros. Este es un proceso muy complejo el que estamos viviendo y escuchamos mucho reinventarnos, innovar, son palabras muy recurrentes, redireccionar. Y yo creo que el momento en el cual nosotros nos damos cuenta pasa por una evaluación rápida de nuestro día a día. Yo lo voy a contar desde un ejemplo muy concreto. Mi esposa y yo tenemos una planta de panadería artesanal que atendíamos solamente a hoteles y restaurantes. Y hasta antes de la pandemia no pensábamos nosotros que eso iba a cambiar. Pues cambió. Y luego de las 2 semanas iniciales que tuvimos de la cuarentena, Gabriela, mi esposa y yo, empezamos a ver qué hacíamos para seguir. Y yo creo que lo que nos mueve a nosotros la posibilidad de innovar es la capacidad que tenemos los seres humanos, en particular los peruanos, de seguir siendo. La panadería ahora trabaja con venta de puerta a la calle, hay un delivery, tenemos puntos de venta, los restaurantes que antes nos compraban, sangucherías que nos compraban, ahora nos compran el pan y se han convertido como politos de venta de pan en sus barrios, en sus distritos. Y nos hemos encontrado con algo fascinante que antes no nos pasaba, era saber qué piensa la gente de nuestro pan de todos los días. Y eso nos tiene muy entretenidos, estamos metidos, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Cuando pensamos que ya no íbamos a hacer más cosas dentro de la panadería, nos encontramos con esto y con una posibilidad real de reinventarnos y también una posibilidad real de seguir siendo y que todos nuestros chicos que trabajan en la panadería, 12 familias, sigan trabajando y no se vayan a su casa despedidos. Entonces, este es un referente muy importante en el tiempo, en la historia que estamos pasando, cómo empezar a ver en qué momento decimos tenemos que seguir siendo, y ahí es donde, digamos, va a salir algo que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué significa innovar? Bueno, la innovación a veces la tomamos nosotros como dada y es importante, yo creo, definirla, ¿no? No soy un experto en innovación, pero cuando me ha tocado trabajar con la Universidad Católica, ellos hablan de que la innovación tiene que ver, y pensando en nuestra cocina, pensando en lo que trabajamos, primero en el producto, estás innovando cuando le das un valor al producto, luego en el proceso, si has mejorado, si has optimizado, si has tecnificado parte de tu proceso, en la forma de vender tu producto puedes innovar, y en la forma de organizarte con todos los que son tus proveedores, los que hacen posible que tu producto esté. Entonces, producto, proceso, forma de comercializar tu producto, forma de organizarte, y si haces todo al mismo tiempo, estás en algo que se llama un sistema de innovación. Esto que suena medio complejo, lo hacen todos los días los restaurantes que han hecho posible que nuestra cocina sea una de las más reconocidas del mundo. Las anticucheras, las picaroneras, las cocineras que encontramos nosotros en las picanterías, en los mercados, en las ferias, lo que han hecho es aplicar un sistema de innovación. Lo hicieron siempre. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años conversé con una anticuchera, que tuvo 40 años en una esquina vendiendo, y ella me decía que al comienzo, cuando empezó a vender, nadie le compraba, y lo que hacía ella era preparar una chanfainita en el tiempo en el cual se demoraba en prender la parrilla, y en ese lapso, que era entre 10 a 15 minutos, tenía a comensales devotos que iban a comer una chanfainita y lograba que gracias a que se queden ahí esos 15 minutos ya podía tener los anticuchos que darles. Y eso, ahora en las universidades se habla pues de optimización de procesos, sistema de innovación. Solo tenía una señora hace más de 50 años. Entonces yo creo que la mirada que tenemos que hacer es revisar cómo han sido nuestros procesos y cómo siguen siendo, y vamos a encontrar mucha la teoría, que puede sonar muy sofisticada, se encuentra ahí. ¿Anotaron todas las ideas principales? ¿No?
Ah, ya, muy bien. Como hemos visto, todos los emprendimientos requieren de mucha voluntad de nuestra parte. Pero además, chicos, es muy importante que podamos sentir que al emprender ayudamos al desarrollo de nuestro país, como Palmiro. Recuerden la importancia de estar atentos a lo que sucede en nuestro entorno para tomar mejores decisiones y para saber cuándo vale la pena arriesgarse y emprender. Ya volvemos con la charla TED Tucuy de Palmiro y con más comentarios de nuestro invitado especial. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz. No te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Ya estamos de vuelta y estamos a punto de seguir con la charla TED Tucuy de Palmiro Campo, el chef que buscó una nueva forma de revolucionar en la cocina. Seguro no es una idea en la que siempre pensemos, ¿verdad? Pero resulta interesante que hay muchas maneras de aprovechar nuestros alimentos para crear platos deliciosos. Seguro nunca se nos hubiese ocurrido, por ejemplo, usar cáscaras de limón para preparar unos postrecitos. ¿Sí o no? Seguramente que tu abuelita sí, porque las abuelitas siempre saben los secretos, ¿verdad? Hemos ido viendo la historia de Palmiro y cómo siguió esta técnica del no despilfarro. Mientras nosotros probablemente botamos las cáscaras o las frutas o las verduras que nos parecen así medio feitas, bueno, Palmiro fue descubriendo que todo se podía aprovechar. Y así, de pronto, ya estaba armando proyectos para recolectar comida que no sería aprovechada, para crear platos ricos para todo tipo de comensales, como también en restaurantes de alta cocina. Sigamos oyéndolo para descubrir cómo un emprendimiento innovador puede traer cambios en nuestra sociedad. Ese plato utiliza el 100% del plátano bellaco, un plátano de la Amazonía peruana. Utilizamos los corazones del plátano para asarlos al carbón y nuestra estrella, sus cáscaras crujientes en la parte superior. Los clientes del restaurante en San Isidro se lo comían todo. ¿Ustedes sabían que la parte de los ingredientes que más nos nutre es la que generalmente tiramos a la basura? Y lo que les quiero decir con esto es que en el mundo hay 875 millones de personas que están en las garras del hambre. Y sin embargo, 1.300 millones de toneladas de alimento que se producen al año son tiradas a la basura. ¿No es paradójico que haya más alimento desperdiciado que personas hambrientas en el mundo? Pues pensando en eso, nace JORI, organización social sin fines de lucro que promueve la reducción del desperdicio de alimentos para combatir el hambre a través de una gastronomía que, optimizando al máximo sus ingredientes, impacta de manera socioambiental. Porque la gastronomía es una herramienta potentísima para cambiar el mundo. Y no solamente para abrir restaurantes. La definición original de gastronomía es la relación entre el ser humano, su cultura, su alimentación, en armonía con el medio ambiente. Pero la cocina que hacemos actualmente no es coherente con esa definición. Por eso dijimos a la perfección. Esa perfección que lo que busca es simplemente el producto perfecto, que discrimina el ingrediente por ser diferente, que discrimina un insumo por estar chancado y que busca la precisión antes que la optimización. Teniendo claro esto, nos dimos cuenta de esa necesidad y empezamos a pensar dónde están las cocineras más importantes de nuestro país. Decimos muchas veces que no hay tantas cocineras en las cocinas. Y sí están. Están
en los que llamamos comedores populares, estas cocinas de labor social. Esas cocineras hacen malabares todos los días para estirar donaciones y presupuesto para generar mayor cantidad de raciones de comida, todos los días. Las condiciones en las que trabajan en sus cocinas son bastante precarias. Muchas veces no tienen ni siquiera dónde refrigerar sus alimentos. Entonces, cuando les donan pescado, sin saber qué hacer, lo pierden. Pero ¿qué pasaría si agarramos la alta cocina y la bajamos más a tierra y le damos acceso a esas múltiples técnicas y conocimientos a estas cocineras? Pues, ¿qué creen? Ellas le sacan el máximo provecho. Y así aprenden a salar pescado para conservarlo en el tiempo, a rellenar cáscaras de limón, a fermentar, a encurtir y a hacer todo lo necesario para sobrevivir. Los comedores populares han cumplido un rol muy importante a lo largo de nuestra historia. Desde más o menos finales de los años 70 y ya en los años 80, vamos a encontrar que el comedor popular, más allá de su función que todos la conocemos, fue una escuela de ciudadanía de mujeres migrantes, de familias migrantes. Cuando llegaban a Lima, se protegían dentro del comedor popular, eran redes de colaboración para comprar primero a granel y luego para cocinar de manera rotativa. Pero sobre todo era un espacio de encuentro. Los comedores populares son nudos de encuentro, donde pasan muchas cosas y sobre todo donde la mujer se ha fortalecido dentro de nuestra sociedad. Todavía están los comedores, son espacios que han alimentado a muchos peruanos actualmente, mucha gente que ya tiene hijos, que ya tiene nietos, incluso se alimentó en un comedor popular, y hay una enorme posibilidad, como una fuerza social, como un nudo importante que sea todavía en nuestro país, de que los comedores populares sean parte de lo que es la alimentación saludable, de lo que sea estos sistemas de alimentación, y que no solamente sea un lugar donde la gente come, sino también sea un lugar donde la gente aprende, donde los niños van al comedor con sus madres y pueden aprender, pueden hacer sus tareas, pueden haber bibliotecas, ludotecas. Los comedores populares no deberíamos dejarlos morir como está pasando ahora, y en momentos en los cuales estamos viviendo pueden ser extraordinarios espacios donde se generen estrategias, evidentemente aplicando los protocolos, certificándolos, pero son lugares que ya están no solamente físicamente habilitados, sino socialmente validados. Son lugares donde la gente que vive alrededor los cuida mucho, hay códigos alrededor de los comedores. Entonces, miremos a los comedores como una estrategia de desarrollo social, evidentemente desde la alimentación y con un eje en la mujer y en los jóvenes. Dos grupos de la sociedad que necesitamos reforzar justamente en este momento. Actualmente me toca ser el coordinador de un proyecto que se da en Perú, Chile y Bolivia. El proyecto se llama Back to the Roots, es financiado por el FIDA. Y es un proyecto que lo que hace es mirar cómo la cocina regional de 3 países ha generado la posibilidad de vincular a la pequeña agricultura y a la pesca artesanal con un mercado. En este proyecto hemos revisado 16 casos en los 3 países donde hemos visto, por ejemplo, políticas públicas alimentarias tipo Caliwarma o Cunamás o UNACE en Bolivia o JUNAEP en Chile, donde los programas empiezan a basarse en la alimentación que tiene que ver en cada región. Por ejemplo, insumos, técnicas, preparaciones tradicionales, bebidas, panes, etc. De tal manera que los desayunos y los almuerzos están relacionados con elementos que los niños conocen y por eso reconocen a la hora de servirse. Esto que genera una dinámica importante de una compra del Estado hacia la pequeña agricultura. También tenemos restaurantes, en el caso del Perú se ha revisado un caso que es el Bodegón, el Grupo Curio, que el 100% de lo que compra de perecible lo compra en la pequeña agricultura. Y estamos hablando de productos que son no solamente saludables, sino que impactan positivamente en la gente. Agroferias campesinas, que acaba de ser habilitado hace unos días, que implica que todos los domingos lleguen a Lima casi 71 productores de 19 regiones del Perú. Y estamos hablando que la cocina es el que vincula con estos mercados. En Chile y en Bolivia tenemos la posibilidad de encontrar casos muy parecidos y lo venimos trabajando con el Movimiento de Integración Gastronómica en Bolivia y una fundación en Chile que se llama la Fundación Rondó. Entonces, acá hay un ejemplo muy claro de cómo casos que se están dando en nuestros países han puesto a las cocinas regionales en el medio para vincular a la pequeña agricultura a un mercado, y los pequeños agricultores, cuando tienen un mercado, tienen la posibilidad de alimentar mejor a su familia, nutrición, y tienen la posibilidad de educar mejor a su familia.
Y estos son casos muy concretos donde hemos visto que está funcionando ello. En el caso de Perú lo trabajamos con la Universidad Católica. Hagamos lo que hagamos. Si nos dedicamos a la cocina, al deporte, los negocios, siempre hay enfoques nuevos que podemos darles. Y siempre hay una manera en que nuestro trabajo y esfuerzo se pueda convertir en una herramienta de transformación. Me parece emocionante la idea de usar nuestros talentos para lograr mejorar el mundo a nuestro alrededor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lo puedes hacer tú? Pero ya vemos que siempre hay una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, reinventarnos. Ahorita nomás volvemos con más para terminar de oír la historia de Palmiro. ¡Stop! ¡No se muevan! En esta coyuntura de emergencia sanitaria, nos encantaría mantener la conexión con todos ustedes, chicos y chicas. Envíanos tus comentarios, sugerencias, audios y videos de cómo disfrutas el programa con tu familia a los contactos que aparecen aquí en pantalla. Iremos sumando a nuestra programación el material que nos envíen y los pondremos al aire. Juntos somos más fuertes. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Bienvenidos, jóvenes del Perú. Estamos por seguir con la última parte de la charla de nuestro chef Palmiro Campo. ¿Qué nos ha estado contando? Recapitulemos un poquito. Palmiro nos ha hecho cuestionar qué es la gastronomía de la misma manera que se cuestionó él mismo alguna vez. El punto es cocinar platos exóticos, abrir un restaurante y ganar plata. Para Palmiro había mucho más que aportar desde la cocina. Algo que le preocupó mucho era el desperdicio de alimentos al momento de cocinar. Seguro nosotros nos hemos dado cuenta en casa cuánto desperdicio se genera al momento de cocinar. Desde las cáscaras, las sobras, etc. Bueno, Palmiro vio que era necesario hacer un cambio, así que se dedicó a fomentar un nuevo estilo de cocina, el de no desperdicio. Empezó a crear nuevas recetas para aprovechar al máximo los alimentos de cada ingrediente. ¿El resultado? No solo creó unos platos deliciosos que le gustaron a todo el mundo, sino que empezó a generar una tendencia de hacer cocina. Ahora, sigamos con la historia. Ella es Marcela Rojas, cocinera del albergue de Don Bosco, una de mis mejores alumnas y mis mejores maestras a la vez. Con ella dimos inicio a nuestros talleres llamados Cocinas Bondadosas, donde Marco, el gerente de esta asociación, nos cuenta que después de nuestra intervención, el presupuesto que tenían por niño de 15 soles se redujo a 5 soles. Nos queda claro que donde se vota menos, se come más. Llegamos a todos lados. Ahí estamos en el Penal Santa Mónica también. Estas historias nos hicieron plantearnos el gran primer reto de Jori. Teníamos que llegar a los 3.200 comedores populares de Lima en un trabajo de un año. Y para poder luego hacerlo escalable a todo el Perú, generamos alianzas con el sector público y privado que nos garantizan que vamos a poder cumplir esa meta de no solamente llegar a Lima, sino a los demás comedores de todo nuestro país. Pero no basta con capacitar a los más necesitados. También tenemos que llegar a todos los sectores de nuestra población. Por eso diseñamos el Taller Vivencial Jori, que viaja a través de los diferentes eslabones de la cadena gastronómica en 7 sesiones vivenciales que forma a alumnos de 5º hasta 10º ciclo de la Universidad del Pacífico en este momento, quienes serán los futuros políticos, empresarios y economistas de nuestro país, en un proceso de sensibilización que los hace conocer la problemática del desperdicio de alimentos y el hambre. Mírenlos ahí, por ejemplo, en el mercado de Santa Anita, el mercado de productores, donde recolectamos una gran cantidad de alimentos que no tenían los estándares cosméticos que se exigen en el mercado, pero que eran totalmente nutritivos. O aquí también, en nuestras cocinas bondadosas, ayudándonos en esos talleres que hemos rebautizado como comedores populares. En lugar de ese nombre, ahora tienen el nombre Cocinas Bondadosas. Y ustedes se preguntarán, pero Palmiro, ¿cómo hacemos sostenible este nuevo modelo gastronómico que busca utilizar el máximo provecho de sus alimentos, incluso esas partes que otros tiramos a la basura?
Y yo siempre respondo lo mismo, formando a las nuevas generaciones. Y no solo en la parte técnica del concepto, sino también sensibilizándolos. El siguiente año, 2018, vamos a empezar a dictar por primera vez el curso Reciclaje Gastronómico en una de las escuelas de gastronomía, en una de las universidades de gastronomía más importantes de nuestro país, donde así vamos a formar cocineros con esa mentalidad y esa cultura que tenemos, que no solamente harán sus prácticas en restaurantes de prestigio, sino también serán los que capaciten en estos talleres de las cocinas bondadosas. Y cuando hablo de formación, no solamente pienso en mi aula o en mi cocina. Ella es Dharma, tiene 11 años. Su nombre significa acción correcta. Y a pesar de su edad, cada vez que puede, participa de las actividades que hacemos. Su madre, Ángel San Miguel, fue quien le puso el nombre. Ángel es la cofundadora de Jori. Y tenemos 2 hijos, Dharma y nuestro proyecto Jori. Tenemos el sueño de que este nuevo modelo gastronómico llegue a todos lados. Tenemos el sueño de que en el Perú nos sintamos de orgullo gracias a esta nueva visión culinaria que puede cambiar la cultura. Esta es una gastronomía socioambiental. Se llama Cocina Peruana Óptima, porque optimiza al máximo y genera optimismo en las personas. Jori es una palabra quechua ancestral, que significa oro. Y confiamos en que con todos ustedes vamos a poder llegar a un nuevo mapa para el Perú. Un Perú mejor, un Perú sin desperdicio, un Perú sin hambre. Gracias. ¡Wow! ¿Qué tal trabajo? Pero con la motivación de hacer una transformación del medio ambiente y la sociedad, Palmiro sigue haciendo lo suyo y enseñándole a todos su técnica. ¿Qué tal si exploramos un poco más de lo que hemos visto? Y para eso, vamos a pasar a escuchar a nuestro experto invitado. ¿Qué recomendaciones les darías a los jóvenes de la Promo 2020 que están interesados en hacer un emprendimiento innovador? Yo cuando era joven y estaba en el colegio, la verdad que no escuchaba mucho las recomendaciones, con lo cual no me siento como para hacer una recomendación, pero yo creo que sí una reflexión. Son una generación bisagra, son una generación literalmente que está saliendo a un mundo nuevo. Nunca más cierto esto. Estamos viviendo un proceso histórico mucho más complejo de lo que ha sido cualquier guerra mundial o cualquier crisis económica. Y vamos a salir de esto. Y vamos a salir sobre todo gracias a la fuerza de la sociedad civil organizada, gracias a una fuerza de jóvenes como son ustedes y que no tienen problemas de jóvenes. Porque yo creo que un gran problema es asumir que los jóvenes solamente tienen que tratar el problema de jóvenes. Los jóvenes asumen también un rol y una agenda del territorio en el cual se desenvuelven. Necesitamos nosotros, sobre todo en este contexto, jóvenes sin tanta prisa y con mucha memoria y con la posibilidad real de ver referentes concretos. En nuestro país tenemos superhéroes y superheroínas concretas que están vinculadas sobre todo a los espacios más domésticos, madres, abuelas, tías que tuvieron que ganarle a la crisis, ganarle a la pobreza y no solamente ganarle, sino en el camino generar platos que son mundialmente reconocidos. La cocina es un buen texto para entender esto de lo que estamos viendo. Si conversamos un poco más nosotros con nuestra madre, con nuestra abuela, con la señora que vende en el mercado, si entendemos un poco más estos procesos, yo creo que independiente de lo que hagamos, tenemos un muy buen referente para poder contar. Lo que ha pasado y lo que está pasando ahora, casi 60 días que todos estamos en casa, también nos ha posibilitado reencontrarnos con alguien que se había perdido, que es la sobremesa, empezar a cocinar nuevamente, mirar que el entorno está cambiando y queremos que siga así, y que también nos hace reflexionar de cuánto daño le hemos hecho nosotros al entorno. Ustedes van a salir a un mercado, a una realidad que se va a reconstruir.
Y es importante ser parte de esta reconstrucción críticamente, polémicamente. Yo creo que el rol de ser la mala conciencia de la época que le toca a la promoción 2020 va a ser un rol fundamental. Ojalá la historia de Palmiro nos haya inspirado a todas y todos. No solo para los que queremos quizá convertirnos en chef, sino al momento de prepararnos el desayuno, el almuerzo, la cena. Es muy importante, chicos, no desperdiciar nada. Ojalá nos podamos sentir inspirados en intentar ver las cosas de una manera distinta para mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean. Piensa en tus actividades favoritas, en las cosas que más te gusta hacer. Trata de pensar en alguna manera en la que puedas darle la vuelta para lograr ese cambio alrededor tuyo. Al comienzo todos pensaban que Palmiro estaba loco al utilizar comida reciclada. Vimos que hasta él dudó de sí mismo alguna vez. Pero perseverando y creyendo en su visión, logró impactar en la vida de muchísimas personas, enseñando a utilizar mucho mejor los ingredientes y, por consiguiente, logrando que le alcance la comida a muchas más personas de lo pensado. Quizá nuestra propia idea innovadora no la podamos pensar ahorita mismo, porque, chicos, no es fácil. Pero lo importante es mantenernos firmes, atentas y atentos para hacer mucho mejor las cosas. Y obvio, con mucho amor. Eso es todo por hoy. Ahorita termina el programa, pero espero que estas lecciones se queden con nosotros y que las sigamos aplicando día a día. Recuerden además que el TED Tucuy de Palmiro y los otros TED Tucuys están disponibles con tan solo buscarlas en internet. Nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú.